Bien, este, la clase pasada estábamos hablando de las funciones de conmutación, y de lógica digital, digamos, ¿no? Este, eh, en relación con cómo hacerle para eh, expresar una función de álgebra de las funciones de conmutación, o expresar una función tanto utilizando su regla de correspondencia como, como su, ¿cómo se llama? Como su tabla de verdad, ¿no? Que son las dos expresiones diferentes que podemos tener para una función de conmutación. Y dado que el número de entradas es finito, el dominio es finito en estas funciones, entonces podemos hacer uso también de esa ventaja de tener las dos diferentes representaciones de la función, ¿no? Una explícita con la tabla de verdad, diciendo a quién le toca a quién, y otra con la regla de correspondencia, ¿no? Este, bien, solo para recordar muy rápido, eh, vimos cómo hacerle para construir una función como esta, ¿no? Utilizando los min términos que nos generan los unos de la tabla, ¿no? De la función. De tal forma que al final teníamos una suma de productos, ¿no? A cada uno de los términos de la suma le llamábamos min término, a cada uno de los productos, y a la suma total, por supuesto, entonces, bueno, la suma total, entonces, por supuesto, me da la expresión de la función, ¿no? Es una fórmula canónica normal disyuntiva, y la expresión que podemos encontrar en los libros de texto es como cualquiera de esas dos que están ahí, ¿no? También vimos que podíamos cambiar, hacer switch, digamos, aprovechando esta dualidad que existe siempre en el álgebra de las funciones de computación. Podemos aprovechar esa dualidad y entonces expresar la función en términos de los ceros, generando los ceros de la función, utilizando para ello la función OR, ¿no? El operador OR. Y entonces tenemos, por supuesto, pues entonces una expresión equivalente de la función, pero ahora con los ORs, ¿no? Como un producto de sumas. Este, a cada uno de los ORs que teníamos ahí, cada una de las sumas que tenemos ahí, le llamábamos un max término, y entonces teníamos la expresión de la función en términos de esas expresiones, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estas dos representaciones que suelen utilizarse en los libros de texto. Bien, estábamos en eso, ¿no? Y estábamos hablando también bueno, aquí tenemos una función, ¿no? Y pues podríamos expresarla entonces en términos de sus min términos. Por cierto, en este caso decíamos, nos hubiera salido más barato usar los max términos con los ceros, pero bueno, ¿no? Es una posibilidad. Y nos queda esa cosota. Y luego la simplificamos de alguna manera, ¿no? Porque decíamos, nos conviene tener una expresión más breve de una función, siempre porque, como al final de cuentas queremos implementarla en hardware, en circuitos, pues es bastante más económico poner menos transistores, ¿no? Menos compuertas, ¿sí? Que poner más, entonces por supuesto nos interesa tener una expresión mínima, ¿no? Como esa que está ahí en la última línea. Y bueno, esto lo hicimos, digamos, recurriendo, o esta simplificación está recurriendo, como podemos ver en estas expresiones que están, o estas cadenitas que están al final, está recurriendo a los postulados de la álgebra booleana y a los teoremas que se demostraron utilizando esos postulados. Es entonces una manipulación algebraica que nos permite minimizar la función. Pero decíamos en la clase pasada esto, híjole, es terriblemente difícil, ¿no? Es un problema NP-hard, digamos. Este, eh, Así que decíamos los computólogos, cuando tenemos un problema así, pues de todas maneras lo aproximamos, ¿no? Es un problema intratable, así que construimos una heurística. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar la clase de hoy. Una heurística, y entonces por supuesto, como es una heurística, no garantiza encontrar la solución óptima, pero garantiza encontrar una no tan mala, ¿no? Eso sí. Este, y por supuesto es una aproximación que no es tan costoso de construir como ejecutar un algoritmo que nos permita minimizar, ¿no? La expresión. Eh, Decíamos que había que notar, ¿no? En la tabla de verdad eh, estaban los min términos y si notan este renglón que dice aquí P4A,
está factorizándose x1, x0 negada, que aparece en este término de acá, x1, x0 negada, y en este término de acá, y lo factorizamos. Y nos queda entonces x1, x0 negada, multiplicado por la suma de x2 y x2 negada, que resulta ser 1, por supuesto. Siempre que tenemos una variable sumada con su complemento, eso es 1. Y entonces el producto de 1 por lo que sea es lo que sea. Así que esta simplificación es posible, ¿no? Nos quedamos solamente con x2, x0, en este caso, porque pudimos factorizarlo y dejar dentro de los paréntesis una variable que está sumándose con su negación. Siempre que podemos hacer eso, podemos simplificar. Así que sería buena idea fijarnos en cuando eso pasa. Mm. ¿Por qué se va? Ah, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué se va la expresión que está entre paréntesis? Porque se convierte en 1, ¿no? Y entonces nos gustaría poder distinguir cuando esas cosas pasen. Para eso se construyeron los mapas de Carnot, ¿no? En 1952, 1953, Veitch y Carnot, un par de ingenieros, cada quien independientemente, inventó un método. De hecho, lo inventó Veitch y al año siguiente Carnot lo retomó y lo dejó tal y como lo conocemos hoy día. Construyeron un método heurístico para minimizar funciones de conmutación, ¿no? Y está basado en la habilidad humana para reconocer patrones, en, patrones en unas tablas, ¿no? Este, la idea es distinguir estas cosas, es poder encontrar estas cosas en la tabla de verdad. Pero no está trivial encontrarlas en la tabla de verdad tal y como está, ¿no? Es decir, si me dan esta cosa de acá, no es tan fácil darme cuenta de que están ocurriendo esas cosas, ¿no? Este, necesitaría algo que me permita distinguir el patrón a mi cerebro, ¿no? Para poder hacer eso, para poder hacer que mi cerebro pueda distinguir estas cosas, tendrían que estar cerca. Es decir, el término x2, x0 con x1 debería estar cerca del término x2, x0 con x1 negada. Eso significa que debían estar x2 y x0 valiendo lo mismo, mientras que están juntos un lugar en donde está con x1 y un lugar donde está con x1 negada. O sea, hay una diferencia de un bit entre esas dos, ¿no? Deberían ser vecinos aquellos términos, deberían ser vecinos aquellos términos que difieren en solo un bit en la tabla de verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? Para poder encontrar términos que puedan ser simplificados, porque puedo factorizar algo, eso que puedo factorizar debería ser en común en todos. Y lo que no puedo factorizar, es lo que está entre paréntesis, debería entonces de cambiar. Y debería de ser un cambio mínimo de un solo bit, como en este caso, ¿no? Necesito poder entonces distinguirlos y entonces necesito que las celdas adyacentes en, en una tabla, las celdas adyacentes solo difieren en un bit. Eso no pasa con la tabla de verdad, ¿no? En una tabla de verdad como esta, tengo, para empezar, tengo la entrada puros ceros, ¿no? Sí, ¿alguien iba a decir algo? Luego tengo la entrada que difiere solamente en x0, eso está chido. La diferencia entre estas dos, en efecto, es solo un bit, x0. Cambió de ser 0 a valer 1. Pero si ahora nos fijamos en el renglón que sigue, 0, 1, 0, la diferencia entre estos dos renglones, entre el renglón 0, 0, 1 y el renglón 0, 1, 0, ya no es solo de un bit. Difieren en x0 y en x1. X1 cambió de 0 a 1, x0 cambió de 1 a 0. Si hubiera aquí un cambio, digamos, o si hubiera aquí, si estuvieran en común algo, no podría distinguirlo porque no están cerca. Cambiaron en 2 bits. Eso no me agrada. Me gustaría que en mi tabla pudiera yo distinguir cuando algo está, cuando tienen algo en común esos dos, porque solamente difieran en un bit. Así que necesitamos reacomodar la tabla de verdad, ¿no? Necesitamos reacomodarla de alguna manera que me permita que solo haya cambios de un bit
entre cualesquiera vecinos. Algo como, eh, bueno, como esto, ¿no? Ahorita me regreso. Bien, la idea de la heurística de Carnot es, una vez que tengo acomodada la tabla de verdad, de forma que solo difieran en un bit las entradas, las entradas de celdas contiguas, de celdas que sean adyacentes, ¿no? Me pongo a agrupar unos, porque cada vez que agrupo unos, lo que estoy haciendo es agrupar unos de la tabla de verdad, por supuesto. Me pongo a agrupar unos y pues como quiero ver cuántas veces pasa esto, que pueda yo factorizar, necesito que dentro de los paréntesis haya variables sumadas con su negación. ¿Cuántas de ellas? ¿Dos? A ver, si imaginen que son dos. Una variable y su negación, y otra variable y su negación. Eso es cuatro, ¿no? Cuatro términos ahí involucrados. Tres, una variable y su negación, una variable y su negación, una variable y su negación, son 2 a la 3, 8. Entonces debería haber 8 términos involucrados, ¿no? Es decir, siempre que quiero factorizar algo, de lo que estoy factorizando o en lo que estoy factorizando hay un número que es una potencia de 2 de términos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, están dormidos. Ok, ok. En efecto, entonces hay que agrupar unos en la tabla. Y ese número de unos que voy a agrupar, voy a formar entonces grupos de unos, perdón. Y esos grupos tienen un número de unos que no es arbitrario. Tiene que ser una potencia de 2 porque siempre que hay una potencia de 2 significa que están involucrados variables y sus negaciones entre paréntesis, ¿no? En una simplificación. De tal forma que puedo eliminar las cosas que están cambiando, las cosas que están entre paréntesis, ¿no? Y sustituirlas solo por aquello que no cambió. Bueno, cada grupo, por supuesto, tiene que ser tan grande como sea posible. Es decir, siempre que tenga yo la tabla de verdad acomodada ya de esa manera, voy a buscar formar los grupos más grandes posibles de unos que tengan esa cardinalidad, potencia de 2, ¿no? Bueno, por supuesto, sí, alguien iba Disculpe, a preguntar. profe, Ujú. ¿podría volver a explicar por qué tiene que ser potencia de 2? Ajá, claro, sí, ahí te va. Estábamos fijando las expresiones como esta, ¿no? Está x2, x0 multiplicado por x1 más x1 negada, ¿no? Es decir, tengo una variable, dentro de paréntesis, tengo una variable y su negación, ¿no? Siempre que puedo simplificar algo, es porque puedo hacer esto, porque puedo factorizar. En este caso en particular estoy factorizando x2, x0 y dejando dentro de los paréntesis a una variable con su negada. Y esa variable con su negada, como están sumadas, va a ser 1 y se va a ir. Puedo eliminar a x1 siempre que puedo hacer estas factorizaciones. Entonces ahora, ¿cuántos términos están involucrados aquí? Están involucrados el término x2, x0, x1, y están involucrados el término x2, x0, x1 negada, ¿no? Que son esto que está factorizado por x1 y esto que está factorizado por x1 negada. Son dos términos. Hay una variable que puedo eliminar, que es x1, y está, porque aparece ella y su negada, y es una sola variable, que aparece dos veces, afirmada y negada, ¿no? Y siempre que pueda yo hacer cosas como esta, factorizar a alguien y dejar entre paréntesis a la suma de variables con sus negadas, es que puedo simplificar. Cámara. ¿Cuántos términos están involucrados? Esa era mi pregunta. En este caso en particular tengo x2, x0 con x1 y x2, x0 con x1 negada. Son dos términos y hay una variable que puedo eliminar, ¿no? Este, si fueran dos, tendría, haz de cuenta, x2, x0 y aquí dentro x1 y x3, ¿no? Ponle. x1 más x1 negada más x3, bueno, o por, mejor dicho, x2, x3 más x3 negada. Ahí ya son dos variables y aparecen cuatro términos, ¿no? Tengo una variable y su negada
y pues está multiplicándose por lo que sí pude factorizar. ¿Cuántos términos me dan? Cuatro, porque está la variable y su negada y la otra variable y su negada, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Órale. Entonces, cada vez que agrupo yo unos para poder factorizar, digamos, lo que estoy haciendo realmente es factorizar. Lo que tengo involucrado dentro de los paréntesis, a lo mejor con más de un paréntesis multiplicándose, son variables y siempre están la variable y su negada. Entonces tengo un número que es una potencia de 2 de unos involucrados, porque son una potencia de 2 de términos, ¿no? Cámara. Decía yo, entonces lo que pretendemos hacer es, ya que acomodamos la tabla de verdad, de forma que yo pueda, en efecto, hacer que difieran solo en un bit o solo en una variable dos celdas de esa tabla adyacentes, lo que sigue es agrupar unos. Cada vez que agrupo unos, lo que estoy haciendo realmente es factorizar a alguien. Y bueno, por supuesto, entonces quiero juntar un número que sea una potencia de 2 de unos. Tan grande el grupo como sea posible. Porque entonces voy a factorizar más de un solo jalón, digamos, ¿no? Ya que hice eso, por supuesto voy a procurar que esos grupos sean lo más grandes posibles. Voy a procurar que toda celda, bueno, toda celda con valor de uno tiene que estar en al menos un grupo. Porque si no me está faltando algo, ¿no? Si no, la expresión no estaría completa. Y luego, los grupos deben tener una intersección no vacía en la medida de lo posible. Cada vez que hay intersecciones y que yo esté reconsiderando a grupos que ya había, a unos que ya había yo considerado antes, los estoy pues generando más de una vez. Digamos, estoy perdiendo el tiempo. Estoy como teniendo redundancia en la expresión que voy a obtener. Así que voy a procurar minimizar eso. Minimizar el número de grupos, minimizar la intersección entre grupos, ¿no? Y hacer los grupos lo más grande posible. Ahora sí vamos con el ejemplo. El ejemplo es este, ¿no? Esta es la función. Y voy a acomodar esta misma tabla de verdad, así. Ah, no se ven las flechas, qué feo. Aquí este cuadrito de aquí, era una flecha hacia abajo, que dice que x2, la variable x2 está representada aquí, en esta primera columna. Es decir, la variable x2 aquí está negada, en este renglón, en todo este renglón, y la variable x2 está afirmada en todo este renglón. Así que este primer renglón de aquí corresponde con x2 negada y este renglón de acá corresponde con x2 afirmada. Y en cambio las variables x1 y x0 están en las columnas. En esta primera columna la variable x1 vale 0, es decir, está x1 negada, y la variable x0 también vale 0, es decir, está negada también. Entonces este término, el término que le corresponde a esta columna es x1 negada, x0 negada. En total, digamos, este 1 de aquí es el 1 que corresponde con el término x2 negada, x1 negada, x0 negada, en un AND, ¿no? En cambio, este de acá, por ejemplo, este 1 de aquí, corresponde con el término x2 negada, x1, x0. Están afirmadas ambas, ¿no? x1 y x0. Otro ejemplo, este de acá, este 1 de aquí, correspondería con el min término x2, x1 negada, x0, ¿no? x0 y x2 están afirmados y en cambio x1 está negado. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Si alguien no me avisa, por favor, ¿no? Bien. El chiste es que en esta tabla, tal y como está acomodada ahorita, notarán que entre cualesquiera dos celdas adyacentes, solo hay un bit de diferencia en sus argumentos, ¿no? Por ejemplo, entre esta celda de aquí y esta celda de acá, pues x2 se mantuvo en cero, no hubo ningún cambio. En cambio, las que sí, donde sí hubo un cambio fue en x0. X0 pasó de valer 0 a valer 1. Y en cambio, entre estas dos, por ejemplo, ¿no? X2 también se mantuvo en cero. Y entre esta celda y esta de aquí, entre esta columna y esta de aquí, solo cambia
el valor de x1. Pasó de valer 0 a valer 1, ¿no? Así, en general, lo que estoy haciendo al numerar las columnas es 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, ¿no? En vez de, digamos, hacerlo como en la tabla de verdad normal, alteré el orden haciendo swap o intercambiando la última columna y la penúltima, ¿no? De una tabla de verdad convencional. Hacer eso me garantiza que entre cualesquiera dos celdas que yo escoja en la tabla, va a haber solo un bit de diferencia. Notarán también, por cierto, que la diferencia entre esta columna de aquí y la primera también es de solo un bit de diferencia, ¿no? La diferencia entre 1, 0 y 0, 0 es solamente el primer 1. Es decir, solamente cambió el valor de x1. Así que no es evidente, pero esta columna de aquí es vecina de esta columna de acá. La primera y la última columna son vecinos. Es como si tuviéramos una cinta, ¿no? Está chido. Ahora podemos buscar aquí patrones, ¿no? Ahora podríamos buscar aquí patrones. ¿Qué patrones se les ocurre, por ejemplo? Hay que formar grupos de unos que tengan un número de unos que sea una potencia de 2 y que sean lo más grandes posibles. ¿A quién se les ocurre juntar aquí? Pues a los 4 unos que están juntos. Ándale, los 4 unos que están en el extremo derecho, ¿no? Estos 4 unos de aquí. Son 4, se vale, está chido, y es un grupo grandote. Y no lo podemos hacer crecer más, ¿no? Porque involucraríamos este 0 de aquí, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso ya no se vale. Hay que incluir solo unos. Este uno de acá no lo podemos incluir porque entonces tendríamos 5 unos. No es una potencia de 2, olvídalo, ¿no? En efecto, este grupo de 1 se puede poner. ¿Qué expresión le correspondería a factorizar, digamos, esos min términos? Vamos a ver. Está cambiando x2. ¿Se dan cuenta? Pasa de valer 0 a valer 1. Así que x2, como cambió, significa que está involucrada x2 y x2 negada en una suma dentro de un paréntesis. Se va a ir x2, ¿no? Por otra parte están aquí x1, que se mantuvo en valor de 1. Ah, es el que está fuera del paréntesis, es el que estamos actualizando, güey. Y x0. Uy, x0 sí cambió. x0 pasó de valer 1 a valer 0. Así que también hay un paréntesis para x0 más x0 negada. También se va a ir, ¿no? Entonces, en síntesis, es la expresión de esos 4 unos que estaban ahí, es x1, ¿no? Es el único que se mantuvo. x1 sigue valiendo 1 aquí. x2 cambió. x0 cambió. Esos dos se van. Se queda solamente x1. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que pues, vamos construyendo la función, ¿no? La función dice que x1 por el momento. Bueno, luego ya les spoileé lo que sigue. Sí, hice mal estos slides entonces. Este, ahora había que agrupar más unos, ¿no? Nos faltan todavía cosas por generar. Por ejemplo, este uno de acá. Voy a regresarme. Este uno de acá, ¿no? No está incluido en este grupo, así que hay que incluirlo ahora. Y bueno, ¿cómo lo incluyo? Ya sabemos que hay que incluir a todos, ¿no? Así que ¿cómo incluyo a este uno? De tal forma que se agrupe con alguien. Recordemos que esta columna es vecina de esta, así que podríamos incluirlo así, ¿no? Podríamos agrupar a este uno de acá con este uno de acá. Oye, tú me dijiste que no había que de procurar que no hubiera intersecciones. Sí, pues aquí ni modo, ¿no? O sea, pues sí va a tener que haber una intersección. Eso significa que este uno, que ya lo generé antes, lo voy a generar también con este otro término. Ni modo, ¿no? Tenemos un poco de redundancia ahí, pues ya que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Este, ¿Cuál sería el término? El término que genera estos dos unos. Veamos. Está x2 valiendo 0 en todo este renglón, así que x2 no cambió. x2 es de lo que estoy factorizando, ¿no? Fuera de los paréntesis. Luego tenemos a x1 que sí cambió de 1 a 0. Así que x1 está en uno de esos paréntesis, poniéndose x1 más x1 negada. x1 se va a ir.
Y por otra parte tenemos x0, que se mantuvo valiendo 0. O sea, está x0 negada, ¿no? Entonces x2, x0 negada, es el término que le corresponde al agrupamiento de estos dos unos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Gracias por contestar, Alexia. Entonces, en efecto, x0, x2 negadas, ¿no? Perdón, las negadas aquí están feas porque no está, esto no está hecho en látex, pero bueno. Este, y por último, había que generar este uno de acá, ¿no? Este uno de aquí. Es el único que nos falta. Podríamos, oye, 2 a la 0 es 1, así que ese uno solito pues es una potencia de 2, ¿no? Es un grupo que tiene una potencia de 2, sí, en efecto, podría generarlo así. Solo que entonces el término que le correspondería sería, a ver, sería x2, x1 negada, x0. ¿Están de acuerdo conmigo? Si lo consideramos solito. Sale más barato así, mira, ¿no? Si lo consideramos con su cuate de junto, el término que le corresponde va a estar más chiquito, porque vamos a poder eliminar alguna variable de las tres que estaban involucradas, ¿no? Si lo juntamos con alguien, en particular con este cuate de acá, nos va a quedar x2 valiendo 1 hacia x2, y cambia, entre estas dos columnas, cambia el valor de x1, que se va a ir, entonces, y se mantuvo x0, x0 valiendo 1. Entonces es x2, x0. ¿Están de acuerdo conmigo? Manifiéstense. Chale. Gracias, Fernando. En efecto, ¿no? x2, x0. Ese término que le corresponde a ese 1, ¿no? Generado con el cuate de junto. Estoy generando entonces al cuate de junto dos veces también, ¿no? A través de este término y a través del término que agrupaba los cuatro, ¿no? Tengo entonces redundancia también. Híjole, sí, qué lástima, ni modo, ¿no? ¿Podemos generar los unos individuales? Sí, pero entonces es una expresión más larga porque tiene más términos involucrados. Entonces mejor así, ¿no? Aunque estemos teniendo redundancia, ¿no? De todas maneras tenemos una expresión más corta, ¿no? Entonces es conveniente. Bueno, entonces esta es la manera entonces de trabajar con mapas de Carnot, ¿no? Tenemos una tabla de verdad, tenemos que garantizar que esa tabla de verdad eh, sea tal que las celdas contiguas en ella difieran en solo un bit. Una vez que hacemos eso y vertemos ahí los valores de la tabla de verdad, tal y como estaban en la tabla de verdad normal, podemos proceder a agrupar los unos que encontramos en esa tabla. Siempre haciendo grupos que tengan una potencia de 2 de unos, lo más grandes posible, con la intersección más pequeña posible entre ellos, ¿no? Y viendo qué variables cambian y qué variables se mantienen en esos grupos. ¿Se puede hacer para más variables? Sí. Ahí tenemos una tabla de verdad grandota. No cabe en una sola tira, entonces la dividí en dos, digamos, ¿no? La primera mitad de la tabla está a la izquierda, la segunda mitad está a la derecha. Notarán, por supuesto, que entonces toda x0 vale solamente 0 en la mitad izquierda y x0 vale solamente 1 en la mitad derecha, ¿no? Entonces estoy dividiendo la tabla así, ¿no? Pues bien, ahí está la tabla de verdad. Esta tiene 4 variables, así que son 16 entradas, en contraste con las 8 que teníamos antes. ¿De qué manera acomodamos esto en una tabla de verdad, ¿no? De tal forma que solo difieran en un bit las cosas. Bueno, pues así, ¿no? Como hicimos la otra, digamos. Ahora tenemos en los renglones, indicando los renglones, ¿no? X0 y X1. E indicando las columnas, X2 y X3, ¿no? Entonces tenemos aquí en este renglón, por ejemplo, tenemos X0 negada, X1 negada. En este último renglón tenemos X0, X1 negada, ¿no? De acuerdo con la expresión que dice el renglón. Notarán, por supuesto, que tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Alteramos otra vez el orden para garantizar que la diferencia entre cualesquiera dos renglones solo sea un bit. Lo mismo hicimos con las columnas están acomodadas igual que como teníamos en la tabla previa, ¿no?
en el mapa de Carnot previo. De tal forma que están 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, alterando el orden de estos dos últimos para que difieran en solo un bit. Y entonces ponemos aquí la tabla de verdad tal y como estaba en la tabla de verdad convencional, solo que puesta en el mapa. Y ahora podemos proceder a agrupar unos otra vez, ¿no? ¿Qué agrupamiento se les ocurre? Ah, sí, otra cosa que hay que notar. En esta tabla, igual que en la previa, la columna del extremo derecho es vecina de la columna del extremo izquierdo. Pero también hay algo más. En esta ya es más claro, ya es más interesante, digamos. También notar que la diferencia entre este renglón, el 0, 0, y este renglón, el 1, 0, es solo un bit, el que corresponde con X0. Así que, en estricto sentido, el renglón, el primer renglón es vecino del último renglón, ¿no? Ya no solo tenemos una cinta así, sino que tenemos también, tenemos una dona, ¿no? Tenemos un toro. La tabla se enrolla así y se enrolla así, ¿no? De tal forma que tenemos entonces a todo este primer renglón vecino del último renglón. Ahora sí, considerando eso, ¿cómo agrupamos los unos en la tabla? Pues en la columna 1 y 2 hay 4 unos, ¿no? O sea, dices estos cuatro unos de aquí. Sí, Muy bien. Ahí. Chinga. Ok, sí, estos unos. Estoy spoileando todo el tiempo, pero bueno. En efecto, esos unos, sí. Y nos quedan los cuatro que están en los extremos, en las esquinas, que por cierto son vecinos entre sí. Así que me voy a adelantar entonces y, bueno, más bien me voy a atrasar aquí en mis slides y vamos a considerar primero ese grupo, ¿no? Y después consideramos el que me dijiste. Este grupo de aquí, que son aquellos que no me dijiste, son cuatro, ¿se vale? ¿No? Y en ese grupo, ¿quiénes cambian y quiénes se mantienen? Veamos. Es este renglón con este. Cambia el valor de x0, ¿no? Este pasa de ser 0 pasa a ser 1. El único que se mantiene es x1. X1 vale 0, así que es x1 negada, ¿no? Estos cuatro términos, entonces tienen en común a x1 negada. Y además tienen, bueno, el valor de x2 cambió, pasa de ser 0 a ser 1, así que x2 se va. Y nos queda x3 que vale 0 en ambos casos. Así que es x3 negada. Entonces es x1 negada, x3 negada. El término que le corresponde a estos cuatro unos, ¿no? Este término. Bien, y por supuesto ahora los cuatro unos que decías, ¿no? Que son esos que están ahí en el centro. Bueno, en el lado izquierdo, pero en el centro de los renglones. Este, ¿Quiénes cambian y quiénes se mantienen ahí? Ustedes díganme. X1, ajá, y X3 negados. X1 y X2 negados se quedan. X1 y X2 negados se quedan. Eh, sí, a ver, cambia. mm, bueno, X1 se mantuvo. Ujú, y cambia aquí X3 y se mantiene X2 negado, ¿no? En efecto. Entonces es este, ¿no? X1, X2 negado. Y ya, con esos dos términos chiquitos, ¿no? Esos dos productitos, generamos toda la tabla de verdad, ¿no? ¿Está bien? Ya con eso. No nos faltó ningún uno a considerar. Aquí sí la intersección fue vacía entre ellos, ¿no? Estuvo muy bien. No generamos ninguna redundancia, pues. Este, mm, ¿por qué no agrupamos así? También se puede. En efecto, también se puede, ¿no? Vamos a obtener una expresión más grande,
Notarán que aquí hay 4 unos, ¿no? Entonces se vale. Aquí hay 2 unos, se vale. Aquí hay 2 unos, se vale. Pero vamos a tener una expresión que tiene 3 términos en vez de los 2 de acá, ¿no? Así que siempre, en efecto, es útil pensar que siempre queremos obtener los conjuntos más grandes de unos y el mínimo número de conjuntos, ¿no? Posible, porque cada conjunto es un término. Así que mientras más poquitos conjuntos tengamos, mientras menos grupos tengamos, es mejor. Tenemos menos términos en la expresión algebraica, ¿no? Este, eh, Este método funciona hasta para 6 variables, no más de 6 variables, es un lío, digamos, para más variables. Y ya con 5 variables hay más de un mapa posible y ya no es posible, ya no ocurre que siempre las celdas eh, contiguas difieran en un bit. Bueno, más bien, ya no ocurre que las celdas que difieren en un bit sean contiguas, eso. O sea, va a haber una cierta desconexión en el mapa, ¿no? Ya no va a ser evidente que hay celdas que son contiguas, pero lo son de veras, pues, ¿no? Este, ya no se puede representar en 2 dimensiones que sean contiguas algunas cosas que difieren en solo un bit. Y entonces, pues ya está más difícil encontrar patrones. Digamos que es ahora, además de ser un toro, también tiene una unión en medio, ¿no? Y entonces ya no es tan fácil hacer, ya no es tan trivial darse cuenta. En las notas puse un ejemplo con 5 variables, ¿no? Y puse los 2 mapas posibles que salen y cómo habría que distinguirlos. Y ya no es tan fácil, ¿no? Con 6 ya es impensable prácticamente. Y es el máximo número de variables que uno usaría en un mapa de Carnot, ¿no? En general no se aplica para más de 6 variables y es práctico, realmente práctico, para hasta 4 variables. Más allá ya no. Entonces, híjole, ¿y entonces qué hacemos? Si tenemos más variables, uy, este, bueno, hay un algoritmo, ¿no? Por supuesto. O sea, esto se puede hacer algorítmicamente. El problema de la minimización, realmente hay un algoritmo para él. El problema es que es muy caro. Pero bueno, analicemos el caso, pues, ¿no? Quine y McCloskey inventaron un método. Entre 1952 y 1956 construyeron un algoritmo para encontrar la expresión mínima. Este algoritmo busca algo que se llaman los implicantes primos de una expresión. Son subexpresiones que cuando son verdaderas, la función completa es verdadera. Así que, de hecho, es como resolver un poco el problema de SAT, ¿no? El problema de la satisfactibilidad. Y entonces, por supuesto, pues es intratable. Y si lo quiero realmente para más variables, para más de 6 variables, entonces se empieza a volver muy lento, ¿no? Es un algoritmo, me va a dar la expresión mínima, pero, híjole, no va a ser eficiente, ¿no? No va a ser realmente en la vida cotidiana, no va a ser como muy buena idea usarlo. Se puede programar, por supuesto, entonces no es incierto el resultado, siempre seguro voy a obtener la expresión mínima, pero pues por supuesto no escala, ¿no? Si hago crecer el número de variables, empieza a valer gorro y llega un momento en el que pues por supuesto se va a tardar la edad del universo y no me va a servir para nada, ¿no? Así que, ¿qué queda en la vida real hacer? En la vida real, ¿qué se hace? Se utiliza una heurística que también se puede automatizar, ¿no? No está basada en que los seres humanos puedan distinguir patrones. Es una heurística entonces que es programable, ¿no? Y va a obtener, entonces por supuesto no está garantizado que va a obtener expresión mínima, pero obtiene una no tan mala, ¿no? Le inventaron Brighton y Rudel en IBM y también en Berkeley, digamos, está en coautoría, entre 1984 y 1986. Y la idea es buscar una cosa que se llaman los cofactores de la expresión, cofactores no redundantes, es decir, que generen menos términos, ¿no? Que haya unos que no sean generados por más de un término, digamos, ¿no? Ese es el chiste, minimizar el número de términos que genera cada uno. Y realmente lo que hacen es como buscar si se fijan en cada expresión, digamos, ¿no? Con 3 variables es más o menos manejable, ¿no? Porque podría tener yo en el eje de las X es la variable X1, en el eje de las Y es la variable X2 y en el eje de las Z es la variable X3, ¿no? Entonces, si tengo 3 variables, puedo visualizar
un cubo tridimensional donde están los valores de las variables o sus negados, ¿no? Y lo que pretende el algoritmo de Brighton y Rubel es ver cuando las esquinas de un mismo lado del cubo están coloreadas porque valen uno las dos, ¿no? Y con base en eso va tratando de minimizar el número de cofactores, que son estos eh, de lados del cubo comunes, ¿no? Por supuesto, cuando hay más variables, pues son hipercubos, ¿no? Y ya no es tan trivial verlos, pero no nos interesa porque lo hace la computadora. No estamos basados en que un ser humano distinga esas cosas, ¿no? Entonces está bastante mejor, eh, en el sentido de que es automatizable. A este algoritmo se le llama Espresso, ¿no? Y es el que se usa realmente en la vida cotidiana, ¿no? En las empresas que se dedican a hacer chips, lo que se hace es diseñar a partir de la expresión o la tabla de verdad la función que uno quiere, decirle a Expreso que la minimice y Expreso obtiene una expresión pues, bastante más corta de la que uno supondría, ¿no? Y pues, eso, además, de hecho, el software que típicamente se utiliza para eso ya de una vez sintetiza el circuito y hace todo lo que sea necesario, ¿no? Lo simula, etcétera. Pues bueno, así se hace en la vida real, digamos. ¿No tienen preguntas? Ok. Pues eso es todo por la clase de hoy. Quería hablar específicamente de minimización, ¿no? De expresiones booleanas. Entonces, si no disponen otra cosa, nos vemos el miércoles. Ya saben, estamos en el chat para atender sus dudas y atenderlos en general, sí, aunque no sean cuestiones académicas. Sale. Nos vemos, jóvenes.